Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Y Absalón dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Queridos amigos, estamos en esta narración muy interesante, miramos del contexto narrativo y también de nuestro contexto histórico. Es esencial y fundamental siempre ubicar la palabra de Dios dentro del contexto. Lo que hablamos con el contexto narrativo bíblico quiere decir cómo encontramos dentro de la narración el pasaje, el versículo. Y cuando hablamos del contexto histórico, estamos mirando y diciendo qué es lo que verdaderamente estaba sucediendo históricamente dentro de esta narración. ¿Qué trasfondo histórico tenemos detrás de estas palabras? Narrativamente, este versículo desarrolla inmediatamente la tensión creada en el encuentro anterior entre Husai y Absalón. El saludo ambiguo de Husai no pasa desapercibido. Absalón percibe una contradicción entre la cercanía conocida de Husai con David y su presencia ahora en Jerusalén. Y yo creo que todos nos damos cuenta de estas cosas. Ese de la siempre en Egipto y la de la pisando y la de amigo donde lleva hago angare yuhareñe moise kere va ese pedazo catuta la amaña shahina. Eso más o menos es lo que le está queriendo decir aquí Absalón a Husai. Por lo tanto, si miramos de un aspecto bien exegético, esta expresión gira en torno a la palabra amigo. Avejina la palabra amigo, reá. Repetida 2 veces se repite aquí, lo que intensifica el tema central de la lealtad. Porque si yo digo amigo, ¿cómo le podés dejar a tu amigo? Va epiopea, moilan de amigo. Entonces, si está acentuando el autor sagrado y está jugando, digamos, entre comillas, con esta palabra, el reá de la amistad, quiere decir que el tema se está centrando sobre la cuestión de la amistad, es decir, con respecto a la lealtad. ¿Eres leal o no eres leal a tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Por qué le has abandonado a tu amigo? La pregunta de Absalón no es simplemente informativa. Aquí también entendemos eso, es como una pregunta retórica. Se imagina, pero a ver, no estoy imagina y que no esa. Por lo tanto, funciona más bien como una sospecha política. El narrador crea así una escena de evaluación psicológica donde Husai debe sostener su cobertura sin revelar su verdadera misión. Es decir, a ver Husai iba leana, porque te coye pilla lento, imagina, lleva. El otro le está jugando con todo, o sea, le está preguntando y le está indagando. Y Absalón dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? Va, de angare yureñe muy a disposición conmigo.
¿Pero acaso mi padre David no era tu amigo o no era su amigo? Vengo uña, que vaya en la carne y uña oye ella de lleva. Hago anga, ¿acaso no? Mira que le pregunta bien, ¿esta es tu lealtad para con tu amigo? Le dice, ¿por qué no fuiste con tu amigo? 2 veces entonces. Por lo tanto, desde un aspecto histórico, las cortes reales del Antiguo Oriente estaban marcadas por las redes de fidelidad personal que tenían enorme importancia política. O sea que enseguida él se da cuenta y dice, ¿cómo es que ahora le va a abandonar a su amigo? Hay algo por aquí. La cercanía del rey no dependía solo de cargos oficiales, sino de relaciones de confianza construidas durante años. Es decir, yo confío plenamente. Si esta persona está conmigo es porque yo confío plenamente y por algo confío en esta persona. Por eso, el cambio aparente de lealtad de Husai resulta sospechoso, incluso para Absalón. Si este siempre fue su amigo, estuvo tan cercano, todo el mundo sabemos cuánto tiempo ya que está David allí, ¿verdad? Entonces es bastante sospechoso. En contexto de sucesión conflictiva y rebelión, la fidelidad de los consejeros era decisiva para la estabilidad del poder. Entonces este versículo refleja un ambiente histórico donde las alianzas podían redefinir el destino de un reino entero y donde la traición o el cambio de bando eran riesgos constantes dentro de la política monárquica. Esto es lo que podía llevar directamente al derrumbe, vamos a decir, ¿verdad? A la caída del reino de David. ¿Pero cuándo? Y cuando tenemos traición y cuando hay cambio de bandos. Y esto es lo que estamos mirando, esto es lo que estamos viendo, o esto es lo que está dando a entender aquí Husai, como que él está cambiando de bando. Este versículo refleja un ambiente histórico donde las alianzas podían redefinir el destino de un reino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 18. Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel a quien el Señor y este pueblo y todos los hombres de Israel hayan elegido, de él seré yo, y con él me quedaré. Letradito también aquí Husai, ¿verdad? Entonces tiene una salida espectacular. Esto en el contexto cultural antropológico, la idea de permanecer con alguien, implicaba más que cercanía física, significaba adhesión política. Permanezco es una situación política, permanecer es lo que vamos a procurar entonces encaminar. Y luego, en el mundo antiguo, decía con el rey que definía identidad, protección y posición dentro de la estructura social. El rey, él lo definía en su presencia. ¿Se dan cuenta, querido amigo, que era muy importante la figura del rey? La figura. Él es el que prácticamente le daba la identidad, la protección, la posición dentro de la estructura social. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Estructura social. Rey quién, rey Yeheana. Y vas a entrar en un contexto bien histórico. Por lo tanto, desde un aspecto sociológico, las proclamaciones de lealtad pública eran esenciales para sostener la estabilidad de una monarquía, especialmente durante periodos de transición o conflicto interno. De un aspecto antropológico, el versículo revela la complejidad del lenguaje humano en contextos de tensión. Husai utiliza palabras técnicamente verdaderas, pero estratégicamente abiertas.
Son palabras verdaderas, pero estratégicamente están abiertas. Esto muestra cómo el ser humano posee capacidad de construir discursos que operan simultáneamente a distintos niveles de significado. Es decir, ya es la ambigüedad, ya es algo pero no ya es página, ya es mishimi pero no ya es payo bebé. Entonces hay cierta ambigüedad, distintos niveles del significado de las palabras. El texto evidencia una necesidad profundamente humana de legitimación. Necesidad profundamente humana de legitimación. Tanto David como Absalón, ellos necesitan no solo poder efectivo, ¿verdad? El hecho de tener poder o mandar, sino que ellos necesitan el reconocimiento simbólico del pueblo. Tienen que tener también el reconocimiento simbólico del pueblo, es decir, esa unción de parte de Dios que lo elige, pero también el pueblo que lo debe reconocer. El sujeto humano aparece aquí como ser político que busca constantemente pertenecer al lado que percibe como legítimo y estable. Entonces, el sujeto humano, entonces ñandé, en nuestra realidad humana, normalmente, ese que está ahí, al frente, él atendo él lo manda. A ustedes ñandé, ñaña línea maita, ya, o ella, ya, justamente por eso, ¿verdad? Pertenecer al lado que percibe como legítimo y estable. Eso es lo que le va a dar esa seguridad. Por eso que el reconocimiento simbólico es un reconocimiento del pueblo. El sujeto humano aparece como ser político en busca constante de pertenecer al lado que percibe como legítimamente estable. Esto, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque esto nos ayuda bastante para que podamos mirar desde un aspecto bien cultural. La idea de permanecer con, implica más cercanía física. Significaba adhesión positiva. Significaba también, queridos amigos, en el mundo antiguo, estar con el rey, ¿verdad? Estamos con el rey. Por lo tanto, definía la identidad, protección, su estructura. Lo aclamamos con la lealtad pública. Era necesario para eso, para sostener la estabilidad de una monarquía, especialmente durante periodos de transición o conflicto interno. Pero es siempre esa monarquía que durará durante mucho tiempo. Esta estructura. Desde un aspecto antropológico, el versículo revela la complejidad del lenguaje humano en contextos de tensión. Hushai utiliza palabras técnicamente verdaderas, pero estratégicamente abiertas, decíamos. Y algo, pero con una apertura muy grande. Esto muestra cómo el ser humano posee capacidad de construir discursos que operan simultáneamente a distintos niveles de significado. El texto evidencia una necesidad profundamente humana de legitimación colectiva. Tanto David como Absalón necesitan no solo poder efectivo, sino reconocimiento simbólico del pueblo. El sujeto humano aparece aquí como ser político que busca constantemente pertenecer al lado que percibe como legítimo y estable. Y esto, queridos amigos, me parece que es muy importante. Ahí donde vemos que ese poder es más legítimo y es estable. Volvemos enseguida con más de Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 16, versículo 19.
Y además, ¿a quién habría yo de servir? ¿No es acaso delante de su Hijo como he servido delante de tu Padre? Así estaré delante de ti. Queridos amigos, en esta narración aquí vemos también el contexto cultural antropológico. Culturalmente este concepto, lo que nosotros entendemos como servicio en el mundo semítico antiguo, tenía una dimensión mucho más amplia que la idea moderna de empleo o función, ¿verdad? No es que estaba como un empleadito ahí, ¿verdad? O una función específica, sino que servir al rey significaba entrar dentro de una estructura de honor, protección, dependencia mutua, es decir, era una familia prácticamente, uno que le defendía al otro. Entramos dentro de una estructura. Y esto pues son los elementos que también nosotros vemos, ¿verdad? Sobre todo la cuestión, porque este es un libro político, ¿se acuerdan? Y esto es lo que nosotros vemos. Esta es la polis, ¿verdad? La política, es la estructura mental un poco del hombre. Cómo piensa el hombre, porque estamos hablando de un aspecto cultural y de un aspecto antropológico, es decir, del hombre, de la humanidad, cómo pensamos y cómo actuamos. Y entonces, este es de mi confianza de hoy. Y entramos en una amistad tan grande. Nuestras expresiones también dicen, somos amigos como chanchos ahí, como chanchos. Es decir, estamos ahí juntos en las buenas y en las malas. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta estructura no es de hoy. Esta estructura viene de que el hombre es hombre, ¿verdad? Desde que comienza el hombre sapien. Cómo se organiza, cómo comienza a luchar, entre comillas, ¿verdad? Para conquistar. Es la experiencia, ¿verdad? La experiencia que el hombre va ganando, y nuestro mundo actual es esto, ¿verdad? Justamente yo la vez pasada estaba leyendo eso de la inteligencia artificial para que pueda sustituir al hombre, dice así, el mismo inventor de esto decía, y más o menos necesitamos unos 2 millones de años, dice, en que tomaría el lugar de la humanidad. Entonces la humanidad quedaría como el dinosaurio, nosotros ahora consideramos los dinosaurios, ¿verdad? Que quedaban atrás, hasta que viene la especie humana. Bueno, nos opinan de Ari dentro de 2.000 años, 2 millones de años, pedala o calculáis. Es casi como un paso, ¿verdad? Que se va dando dentro de una evolución. Bueno, en fin, estas son las teorías, muchas veces con años de lleva, pero bueno, es nuestra realidad, queridos amigos. Y es lo que uno tiene que ir pensando, y tiene que tener esa capacidad de reflexión, y tiene que tener esa capacidad también de introyección, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables de llevar adelante nuestra propia especie, nuestra propia humanidad. Somos nosotros. Y en la medida en que vamos dando pasos también, y bueno, ¿cómo estamos dando? ¿Al servicio de la comunidad o directamente desligándonos? ¿Entienden? Ahí está el gran peligro entonces de la humanidad. Entonces, si miramos del aspecto sociológico, la estabilidad del reino dependía en gran medida de la pertenencia de servidores y consejeros alrededor de la figura del monarca. Esto es muy importante, para que uno dice permanezca allí en su gobierno, permanezca en lo que está haciendo. Mucho depende de quiénes le están rodeando. Y eso sabemos últimamente en algunos países, ¿verdad? Que invaden, vienen y le llegan así expreso las ayudas ayer. A pesar que tiene su guardia, todo eso. ¿Por qué? Porque hay un delator. Hoy lo delatado. Hoy algunos a la mitad que yo pilla para llegar. Hoy en día con nuestro mundo moderno, ¿verdad? Oye, para llegar, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que uno está en su búnker, por decir así, piensa que puede. Cuando hay un poder mucho más fuerte, y sobre todo moviéndose lo que antes se llamaba los espionajes, ¿verdad? Hoy en día los espionajes son mucho más sofisticados y mucho más precisos, ¿verdad? Antes era el riesgo de una persona que se iba de espía, de joya, popea, pomó, pero los años, de pillar, de muñán, de yucado, lo que sea. En las películas eso nosotros vemos eso, ¿verdad? La espía bebe siempre, oye, salva. Pero en la realidad, hay tanto así, ¿verdad? Mucho, el oye, salva la pechanina. Bueno, pero en fin. Esto es simplemente, queridos amigos, para entender, ¿verdad? Porque estamos hablando de un aspecto
antropológico y cultural, porque la cultura quiere decir lo que nosotros vamos elaborando en la medida de que tenemos experiencia con el mundo y desde ese mundo después vamos reflexionando y poniendo en práctica lo que tenemos ahí a consideración. Entonces, desde el aspecto antropológico, este versículo revela cómo el ser humano adapta su lenguaje según los contextos de poder y supervivencia. Adapta su lenguaje según el contexto de poder y supervivencia. Las adaptairos y lenguaje, ya sabemos cuál va a ser su destino, ¿verdad? Entonces tiene que adaptarse. Ya tengo con Ave ya lleva el famoso camaleón, ¿verdad? Por otra parte, si uno ya quiere adelantar un poco y mirar desde el Nuevo Testamento, el seguimiento de Jesucristo, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos mártires dentro de la iglesia? Y sobre todo la iglesia primitiva. Y porque justamente es cuando adaptáis su pensamiento, su discurso de acuerdo al poder o de acuerdo incluso a su supervivencia. Preferían ser mártires, ¿entienden? Entregar su vida por los valores y los principios que ellos estaban defendiendo. Husay actúa desde una racionalidad estratégica, donde las palabras deben producir confianza, eso le tiene que dar a Absalón, sin revelar completamente su intención interior. La otra no pilla ya namba, eva la oña lleva peña en su huepe. Con alaña de guanajina y famoso en su huina. Manifiesta una antropología de la diplomacia y de la comunicación indirecta. El sujeto humano no siempre expresa frontalmente sus pensamientos, especialmente en situaciones de tensión política. Además, el texto muestra cómo las estructuras de autoridad moldean profundamente las relaciones humanas, haciendo que conceptos como fidelidad, servicio y pertenencia estén constantemente atravesados por intereses personales. ¿Se dan cuenta? A ver, el interés, y entonces tiene que salvarse, tiene que utilizar toda la estrategia para que su diálogo, por una parte, no lo delate y por otra parte, él pueda sobrevivir, ¿verdad? Pueda continuar. Y así entonces la presencia implica la idea hebrea de Melech, rey, estructura todo el trasfondo psicológico y político de esta escena. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: den su consejo sobre lo que debemos hacer. Den su consejo sobre lo que debemos hacer. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver cuál es la enseñanza que nos quiere dejar este versículo. A ver, eso era el consejo. Dale a Ahitofel fuerza. A ver, Erupaiteña de a todos los consejeros, a ver, Husay y llama a Ibn Abedeme. Vamos a darle esa posibilidad. Entonces la primera enseñanza es que el poder humano necesita siempre orientación y discernimiento para sostenerse. El poder humano necesita, queridos amigos. Yo recuerdo dentro de las congregaciones, en realidad, todas las congregaciones religiosas están luego por derecho canónico, etcétera, etcétera, que las congregaciones, el superior de una congregación religiosa tiene su consejo, tiene sus consejeros. No puede él tomar nomás ciertas decisiones, ¿verdad? Hay ciertas atribuciones, claro, que él tiene la autoridad, digamos, de tomar decisiones. Pero hay ciertas cosas que cuando, por ejemplo, el consejo, por lo menos dentro de la vida religiosa, los consejeros siempre tienen que ser impar tiene que ser, por no que hoy en la empate, siempre impar. Y ahí es donde aparece la cuestión del sí y el no, ¿verdad? Antes, más que decir sí y no, era poroto blanco, poroto negro, pega mala, oye, puro, en las votaciones.
cuánto poroto blanco, cuánto poroto negro. Si había muchas riñas y etcétera, y si todos los consejeros decían que no, no, o la gran mayoría y la sí, entonces ni el superior podía revertir eso. Él no podía decir después sí, diga tú y la sí, porque o en tu paitele consejero y no, y también al revés también, una cosa interesante, toditos dicen que sí. Sí. Era superior. Hay que actúa y no, ante ciertas situaciones. Pero eso es por otra cuestión, ¿verdad? Es por la cuestión de lo que se llama ya en el aspecto de la conciencia, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas dentro de las confesiones, dentro de ciertas direcciones espirituales, dentro de ciertos secretos, ¿verdad?, que se reciben como un superior. Yo estoy hablando de la vida religiosa, la vida sacerdotal, y por lo tanto hay muchas cosas que uno recibe, ¿verdad?, pero en forma muy de el sigilo sacramental incluso, ¿verdad? Entonces uno no puede violar eso. Entonces ante esa situación, todo el mundo, sí, güey, no, hombre, güey. Se ave en conciencia, bueno, listo, muchas gracias, pero ve, se ha decidido, no, ¿entendiste? Es interesante, ¿verdad? Pero al revés, porque puede ser que yo como superior estoy súper decidido, sí, ese es, pero los otros consejeros, entonces pues dicen, no, que también por un sigilo, ¿verdad?, de cada uno de ellos saben y miran también y saben, pero hago el aconsejo. Y ve que no, hacienda y la superior abuela era sí, pero ya puedo hacer, voy ya decir. Bueno, estas son cosas muy interesantes. Hay una segunda enseñanza. Las decisiones políticas antiguas dependían profundamente del consejo y de un consejo sabio. O sea, cualquier cosa que tenía que hacer dependía del consejo. Ese consejo sabio que uno tiene que ser capaz de escuchar y luego de ir hacia adelante. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es el gobierno bíblico aparece vinculado a la deliberación colectiva y estrategia. Entonces, el gobierno bíblico que nosotros leemos y encontramos en la Biblia siempre está vinculado a una deliberación colectiva. La gente señó, cuatijañó, ella decidí, se hipotaupea, etcétera, no. Sino que siempre es el grupo, es la comunidad de deliberación colectiva, pero al mismo tiempo es una deliberación también estratégica con respecto a la situación que se está viviendo. Hay una cuarta enseñanza: el ser humano reconoce sus límites buscando guías en otros. Bueno, esto es para subrayar y para decir que el consejo es muy importante. Un consejo. Consejo de magistrados. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que estas cosas funcionen así. Por eso que este es un libro político para políticos, ¿entiendes? Esto es esencial y fundamental para un crecimiento espiritual de la persona, de la sociedad. O decimos que somos cristianos o seguimos simplemente con estrategias que no responden a una vida cristiana, a una vida bíblica, ¿entiendes? Sino que responden a otros intereses mezquinos y personales, ¿verdad? Entonces, el ser humano reconoce sus límites. Yo reconozco, yo iba a tomar esta decisión, pero me doy cuenta que todos ustedes ven cosas que yo no estaba viendo. Y por eso se suele decir, cuatro ojos ven mucho mejor que dos, y a 4, a 8, a 16 ojos ven mucho mejor que el mío simplemente. Y entonces, como una última enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que Dios actúa incluso dentro de los procesos humanos de decisión y deliberación. Es ahí donde Dios actúa. Dios actúa en todos los procesos. En esos procesos de decisión y en esos procesos de deliberación. ¿Cómo Dios actúa, queridos amigos? Ñande yara siempre o yapoja ela y parte, pero a través
de nuestras decisiones. A eso le llamamos nosotros encarnación. No es que Dios va a venir ahí, estamos reunidos y de repente brrr, se oscurece todo, se apagan las luces, y escuchamos una voz que dice: yo les digo a ustedes, tomen esta decisión. Oye, no. Dios habla, vamos a dónde, avena. La voz de la conciencia, decimos nosotros, esa es la voz de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les voy a dejar ahora la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe y Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo